Vamos a seguir profundizando lo que significa la ecología integral. Hoy hablando de espiritualidad ecológica. Hace un par de meses tuvimos ya un tema con otro compañero de él, Jaime Tatay, en el que nos hablaba de conversión ecológica. Y en dicha sesión planteó tres cosas. Una pregunta para empezar: ¿qué es esto de qué es el hombre? Porque según lo que pensemos que es el hombre, pues actuaremos por la vida, por el mundo. Y planteó varios modelos de humanidad. Y terminaba con uno en concreto que era pues, decir que somos realmente desde la fe en Jesús, somos cuidadores de la creación. Comentó también, nos introdujo en la palabra conversión, tan propia de estos días del año. Y hablaba de reorientarnos, de religarnos, reorganizarnos, conversar. Y reorientarnos a esa identidad a la que estamos llamados a ser, ¿no? Y por último, nos presentó un modelo muy ilustrativo en el que apoyar esa conversión. Y hablaba como de tres partes, tres pilares relacionados con partes del cuerpo humano: cabeza, mente, brazos, lo que está de nuestras manos, la acción, y por último el corazón, el formar, el saborear, el disfrutar, el formar parte de la creación, sentirnos parte de la creación. Sobre estos tres pilares son necesarios para una conversión ecológica. Esta imagen a mí me sugirió después otra, que es la de ese relato que aparece en los tres sinópticos de un letrado que va a Jesús y le pregunta qué es lo más importante, cuál es el precepto más importante. Y Jesús le responde: lo más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y probablemente hoy hablemos de ese alma. ¿Qué puede ser ese alma? Para algunos representa los pulmones. Podría estar representada por los pulmones. Equivaldría a la respiración, al aliento vital, ¿no? Para otros estaría representada por la sangre, ese liquidillo que transporta el oxígeno y también los nutrientes a todos los rincones de nuestro organismo. Y para otros, el alma se refiere al motor, a la raíz, al fundamento, a esa fuerza que posibilita nuestra acción, a eso más hondo e imperceptible de cada uno de nosotros, sin lo cual no hay vida, o gracias al cual distinguimos un cuerpo vivo de un cadáver, un cuerpo muerto. Se trata de esa realidad que es menos objetivable que nuestro quehacer, que nuestro sentir y que nuestro saber, pero que es tan esencial como el aire que respiramos. Una dimensión a la que se nos invita en este tiempo a volver a redirigirnos cuando hablamos de conversión integral. Así pues nos surge una pregunta para animar para introducir esta sesión. ¿La espiritualidad tiene algo que ver, para confirmarlo? ¿La espiritualidad ecológica tiene algo que ver con este nivel más profundo de nuestra humanidad? ¿O nos estamos refiriendo a otra cosa? Y también, charlando con José Ignacio, ahora hace un momento, esto de la espiritualidad ecológica va a tener una importancia tremenda, no solo como pilar fundamental de una conversión integral, sino en nuestro ámbito como creyentes, en el que reconocemos que está habiendo también una especial dificultad para integrar la problemática ecológica en muchos colectivos cristianos, ¿no? Sí, que son reticentes a estos planteamientos, ¿no? Por eso creemos que es importante profundizar, conocer, acercarnos a esta dimensión espiritual de la ecología. A modo de breve presentación, decir que José Ignacio García, además de teólogo, estudió
Economía y Administración de Empresas en el ICADE de Madrid. Trabajó en Malawi con el Servicio Jesuita para los Refugiados, al lado de la población refugiada de Mozambique. Durante 10 años fue profesor en la Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola de Valladolid, en Guinea. Trabajó 12 años en Bruselas en 2 instituciones internacionales de la Compañía de Jesús, en el Centro Social Europeo Jesuita y luego en el Servicio Jesuita para los Refugiados en Europa. En 2021 regresa a España, donde va a ejercer como director del Centro de Cristianismo y Justicia, tarea que comparte con la Dirección de Retiros Espirituales en clave ecológica. En resumen, su trayectoria ha estado muy vinculada a la acción social, el compromiso por la justicia, ya sea desde la investigación, la reflexión, la acción directa, la denuncia y una fuerte preocupación por la cuestión ecológica. Destaca por su labor de reflexión, divulgación y coordinación internacional en temas ecológicos dentro del ámbito jesuita. Ya para finalizar, en una entrevista que le hicieron hace unos 4 años, cuando vino a España, José Ignacio García afirmaba lo siguiente: ante los retos enormes de la emergencia climática y a la vista de que el mundo no se mueve fácilmente, uno puede sentir pavor. Aún así, hay un lugar importante para la espiritualidad. Esta siempre nos ayuda a mirar la realidad y a empatizar con ella, a movilizarnos y contribuir así a transformarla. Sin más preámbulos, te doy la palabra, José Ignacio. A veces uno está atrapado por sus propias palabras, ¿no? Así que tendré que intentar cumplir o acercarme a lo que hace unos años me comentaba yo en esa entrevista. Bueno, me gustaría comentarles que antes de comenzar, el tema es tan grande, tan amplio, que yo sé lo que sé, ¿de acuerdo? Como una esquinita. Pero el tema da para muchísimas ventanas. Entonces, lo que voy a compartir también con ustedes es un poco el esquema que estaría detrás, porque creo que el esquema nos puede dar también como alguna pista. Entonces, si no conseguimos cubrirlo todo, porque probablemente no se escape en cuanto al tema, pero al menos como dejar así la reflexión o esto, ¿no? Entonces, básicamente el esquema, hay un esquema como general de la charla y después esquemas más pequeñitos. El general de la charla sería, hay una primera dirección que sería reconocer, no sé si llamarlo impactos, pero la dinámica que está promovida por el movimiento ecologista en el sentido más amplio de la expresión, cómo eso ha impactado positivamente a la sociedad y a nosotros como parte de la sociedad, pero también como creyentes. Es decir, ¿por qué estamos hablando de ecología integral? ¿Por qué tenemos muchas de estas conversaciones? ¿Por qué nos preocupa el tema? En buena parte es porque en torno a nosotros hay personas que trabajan este tema, le dan contenido, movilizan y a nosotros pues nos llega también, ¿no? Las preguntas y los interrogantes. Entonces sería como una primera dirección, reconocer, o por lo menos darnos cuenta de qué está pasando en la sociedad que a nosotros nos impacta, nos moviliza y nos cuestiona. Es decir, dicho de otra manera, probablemente si no hubieran pasado estas cosas o no estuviesen pasando estas cosas a nuestro alrededor, nosotros como creyentes quizá tampoco estaríamos reaccionando. Ahora voy a ser un poco más duro. Me remito a la entrevista hace 4 años. Incluso pasando lo que pasa, ¿no? Como creyentes muchas veces tampoco reaccionamos, pues ¿no? Si no hubiera estos movimientos sociales, si no hubiera todas estas dinámicas, bueno, pues ¿qué pasaría? ¿No? Que todavía estaríamos como peor o más parados. Entonces esta sería la primera dirección, ¿no? No voy a ocupar toda la charla, ni media charla, es solo como un fogonazo, pero es un poco la dinámica, ¿no? Reconocer y tener en cuenta
que hay una constelación de iniciativas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y de inquietudes. Y muchas de ellas, o sea, yo diría todas nos impactan como ciudadanos y algunas o muchas nos tocan también como creyentes, ¿no? Levantan preguntas a la fe y a los que creemos. Y después estaría un movimiento de vuelta. Un movimiento de vuelta que sería algo así como, ante retos de esta magnitud, ante preguntas así tan, ¿no?, de fondo importantes, ¿cuál es nuestra contribución como creyentes? Los que creemos en Dios, los que confesamos una fe, ¿tenemos algo que aportar? ¿Hay algo que podamos decir o hacer? Nuestra manera de situarnos, ¿no?, además de como ciudadanos, tiene algo que, ¿no?, que nos moviliza nuestra fe. Incluso siendo un poquito más ambiciosos, ¿hay algo que nosotros podemos aportar? Ante un reto de esta magnitud, de estos desafíos, nosotros tenemos algo que decir, algo que contribuir, ¿verdad? Bueno, pues sería un poco el camino de vuelta. Y el camino de vuelta hoy, ¿no?, esta tarde, lo voy a concretar como en 3 caminos. Uno sería la contribución como creyentes, ¿no?, que significa desde nuestra fe, o una posibilidad, esto es. La otra sería, pues, la tradición franciscana, ¿no?, que dice esto, y otra sería la tradición ignaciana, bueno, pues, ¿no?, de San Ignacio de Loyola. Serían como 3 contribuciones desde la fe que miran a estos retos que vive nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el primer esquema es, ¿no?, de lo que le pasa al mundo que nos llega a nosotros, con una mirada positiva, también lo digo desde ahora, y de lo que nosotros miramos, ¿no?, cuál es nuestra contribución, cuál pueden ser nuestros aportes a este tiempo. ¿Por qué digo lo de la mirada positiva? Porque en la sociedad en general, ¿no?, vamos a ver la nuestra, la sociedad española, etc., hay un nivel de escepticismo hacia el tema medioambiental importante. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? No solo entre nosotros en España, en muchos lugares del mundo. Hay un párrafo de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, en la encíclica sobre el tema ecológico. Es un párrafo muy curioso, porque dice el Papa: hay creyentes, personas, ¿no?, que creen, personas fervorosas, personas orantes, que cuando llegan estos temas no se sienten afectados. Es más, la cita luego de memoria, no es así, como que se ríen de estas cosas. Se dice, hay gente buena que ante esto reacciona con ningún interés, y dice, y hay gente, incluso creyente religiosa, orante, él utiliza la expresión orante, personas de oración, que cuando llegan a estos temas, que también ¿no?, como que se ríen y tal. Y yo creo que describe muy bien muchas de nuestras comunidades cristianas, parroquiales, vida religiosa, etc., ¿no? Muchísimas personas. Ante muchísimos temas tienen una opinión fuerte y convencida, ¿no? Y cuando llega el tema ecológico, pues ya empieza el cierto descrédito del tema, ¿no?, reírse de la cosa. Bueno, si lo cuento esto es porque yo lo he vivido en mi casa. O sea, bueno, ¿qué te pasa? Tienes compañeros, muy buena gente, personas orantes, creyentes, ¿no?, excepcionales, pero cuando llega este tema, pues por lo que sea, intentaremos ver por qué es, pues ya sale ahí como una esquina entre cínica, escéptica, ¿no?, de, bueno, ya están los ecológicos con esto, ya lo ecológico, ¿no? Y yo creo que como que esto ¿no?, como que baja la energía. Creo que tiene también una parte cultural, ¿no? Yo creo que las generaciones jóvenes son más sensibles, ¿no?, lo han trabajado en el colegio, en la escuela, y también en nuestras propias sociedades, porque, no sé, yo miro, por ejemplo, ¿no?, a nuestros compañeros en Alemania y los veo mucho más sensibilizados que nosotros, ¿no? Por
ejemplo, las comunidades de jesuitas en Alemania ya casi ninguna tiene un coche, ¿no? Coches utilizan sistemas, ¿no?, de transporte público o estos sistemas de vehículos compartidos, ¿no? Porque la sociedad alemana también lo facilita mucho, ¿no? Es más fácil. ¿No? En cambio aquí, pues sí, seguimos teniendo un montón de coches en nuestras casas, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema cultural y que está ahí. Entonces vamos a empezar con el arco de ida, o es que no sé si es de ida o es de vuelta, un arco, ¿no? Que sería esta mirada hacia cómo el movimiento ecologista pues está configurando nuestro presente, algunas de sus aportaciones y cómo este movimiento va marcando, ¿no? Y por eso decía que frente a ciertos escepticismos, pues a mí me parece que podemos hacer una mirada positiva, ¿no? O bastante positiva. Después hay también algunos comentarios más críticos de cosas, ¿no?, que a veces también desde el movimiento ecológico pues nos pueden... No tanto el movimiento ecológico como tal, ¿eh? Cuando digo el movimiento ecológico, incluye aquí muchísimas cosas, ¿no?, desde partidos políticos, pero también asociaciones, agrupaciones culturales, iniciativas empresariales, ¿no? Es decir, el mundo de la empresa, por ejemplo, esto lo ha, como dicen ahora, ¿no?, lo ha comprado, o sea, ¿no?, todo este tema de la economía verde. Después, claro, la gente más sensible se pone nerviosa, ¿no? Así que Iberdrola aparezca como, ¿no?, un líder de la ecología, dice, no puede ser, ¿no? Esta gente está quemando todo lo que encuentra para hacer electricidad. Pero bueno, el mundo empresarial sabe que hoy o entras en unos estándares, ¿no?, o es muy complicado. Entonces, bueno, entonces esto lo podemos ver siempre con escepticismo y sospecha, o podemos también reconocer que algo bueno hay, ¿no? Cambiar una sociedad y una mentalidad necesita muchísimos esfuerzos, ¿no? No es solo una cuestión de héroes. Para cambiar la mentalidad de una sociedad necesitamos las administraciones, necesitamos los héroes, ¿no?, necesitamos personas, pero necesitamos también el mundo de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay muchísimas capacidades. O sea que cambiar una mentalidad es un ejercicio muy complicado. Y lo que tenemos delante de nosotros es un cambio de mentalidad, ¿no? Pero necesita toda la suma, ¿no? Es decir, ¿qué transforma más? ¿Que tú recomiendas a la gente que no utilice bolsa de plástico en la compra, ¿no?, o cobrar por ella? Pues claro, ya es disuasorio, ¿no? Como te han cobrado 3 veces los céntimos, pues ya empiezas a llevar una bolsa en la mochila y tal, ¿no? Porque dices, ya estoy harto de que me estén cobrando, ¿no? Pues, bueno, pues, ¿no?, cambios legislativos. O que sencillamente la supriman, ¿no?, y digan, desde mañana se acabó. Ya no puedes utilizar bolsas de este tipo, ¿no? Bueno, pues eso tiene un impacto enorme, claro. Bueno, esto es como poner un poquito de marco, ¿no? Es decir, que me gustaría, si alguien lo tiene, como superar por un momento recelos ante lo que la sociedad está haciendo, ¿no? Yo creo que no todo lo que pasa afuera es malo, al contrario, ¿no? Precisamente estamos hablando de esto porque como creyentes, y después voy a insistir más, reconocemos un valor muy importante a lo que nos pasa, ¿no?, como sociedad, como historia, ¿no? No es... La fe no es una invitación a separarnos del mundo, sino que la fe es precisamente una invitación a vivirnos en el mundo, ¿no?, con nuestra esperanza. Me corre de esta mujer que se lo mandó, porque es que... o sea, pero es que estoy yo, es que si no... Quiero decir, es que... Si alguien más quiere hablar, hacemos aquí. Levantamos el debate. Bueno, sería un poquito este mensaje, es decir, que están pasando cosas y han pasado y van a pasar muchas cosas que son buenas, ¿no?, que hacen bien y que nos están ayudando. Entonces, así como algunos titulares, ¿no? El movimiento ecologista, ya digo, el movimiento ecologista en su mayor amplitud, ¿eh? Que a veces también en estas cosas nos quedamos como atascados, ¿no? Los partidos verdes, bueno, los partidos verdes son una parte muy concreta. En España con muy poco éxito, en otros lugares con más éxito, ¿no? Es decir, que no nos paremos solamente porque, ¿no?, es decir, que en el movimiento ecológico hay muchísimas cosas, ¿no?
lo que se está haciendo en los colegios, la sensibilización, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, un punto, pues creación de marcos legales y protección ambiental. Bueno, pues es verdad, gracias al aumento ecológico, en muchos lugares pues, se generan áreas protegidas, ¿no?, que nos permiten pues, conservar espacios naturales, acuerdos internacionales pues, para limitar, ¿no?, emisiones o para controlar contaminaciones, ¿no? Es decir, que toda esta dinámica legislativa, etcétera, que a veces nos parece como, ¿no?, una carga y tal. Claro, está bien que no me dedique a la política porque perdería votos, pero no comparto mucho de lo que hoy las asociaciones, ¿no?, de agricultores, como esta oposición que tienen a los temas medioambientales que vienen de la política agraria común. Pues no lo comparto, no lo comparto, ¿no? Entonces me imagino que si tuviera un partido ya habría perdido un montón de votos, y el día que me toque predicar San Isidro en algunos lugares pues tendré que tener cuidado. Pero no lo puedo compartir. Es decir, yo creo que la política agraria común ha conseguido efectos muy beneficiosos para los agricultores en Europa, ¿no? Intentan encontrar un periodo de la historia donde los agricultores han tenido rentas tan aseguradas como las tienen ahora. En los años 20, compañeros míos jesuitas formaban sindicatos agrarios en Castilla, ¿no?, para proteger a los agricultores de la usura. Porque un mal año te condenaba a endeudarte para poder sembrar el año siguiente, ¿no? Y para tratar de evitar eso, montaron círculos de ahorro, cajas, ¿no?, de ahorro, para que proteger al agricultor. Eso es algo que ahora los agricultores en los últimos 50 años no han conocido. Bueno, entonces me parece que, ya sé que simplifico, etcétera, pero bueno, yo creo que los marcos legales y la protección ambiental pues termina siendo beneficiosa. Que en algún momento es exigente, pues también. Todo el que pide una subvención pues tiene que cumplimentar una parte administrativa, es dinero de todos, pues tiene que estar bien vigilado, ¿no? El dinero no se puede dar sin control. Entonces, ¿que podría simplificarse la burocracia? Bueno, pues que se simplifique, ¿no? Pero no con eso vamos a disminuir el compromiso medioambiental. Bueno, entonces, todo el movimiento ecológico como que despierta esta conciencia de que hay que proteger. Que a veces la legislación es desmesurada, pues es desmesurada. Pero bueno, el sumatorio al final es positivo, ¿no? Gracias a todos estos cambios vamos viviendo en un entorno más protegido y comprendemos mejor los riesgos. Gracias a este movimiento ecológico hay una conciencia y educación ambiental importante, ¿no? Muy importante, y que hoy se va recibiendo con mucha naturalidad en los colegios, titulaciones universitarias, investigación científica, todo esto va creciendo. Luego hay una toma de conciencia muy grande y yo creo que esto es muy beneficioso, ¿no? No podemos alegar ya que hay cosas que no sabíamos, ¿no? Hay muchos impactos que vamos conociendo y todo esto se va viviendo o se puede vivir pues, de una forma más espontánea, ¿no? El reciclado, la separación de residuos, pues todo esto lo aprendemos, ¿no?, de pequeños y va siendo algo espontáneo, ¿no? Cuando ya eres de mayor te pasas el día con el bote de yogur en la mano y que, ¿no?, ¿a dónde lo tengo que echar? Bueno, pues estas cosas se aprenden un día ¿no?, y se superan y vamos aprendiendo todos, ¿no? Hay también una inquietud por los cambios en los modelos de producción y de consumo. Estos movimientos nos alertan sobre las consecuencias del modelo industrial, ¿no? Un modelo muy intensivo en el consumo de recursos naturales, ¿no? Y promueven pues, todo el tema de renovables, buscar una movilidad sostenible, ¿no?, el coche eléctrico, buscar alternativas. Hablamos de economía circular, es decir, vamos poniendo elementos que ayudan a modelos económicos mucho más sostenibles, más, ¿no?, de tamaño, de dimensión más humana. Hablamos de kilómetro cero, del comercio local, ¿no? Cuántas cosas que van formando parte de nuestro lenguaje y de nuestra vida y que las hemos recibido, ¿no? Así que en este sentido yo creo que todo el movimiento ecológico como que nos devuelve, ¿no?, algo beneficioso, algo bueno para la sociedad. El movimiento ecológico también fortalece la democracia y la participación ciudadana.
pues, ¿no?, todas estas dinámicas de deterioro medioambiental, promover campañas de sensibilización, de protesta, promover la participación activa de los ciudadanos, ¿no? Quieren que, bueno, pues, que participemos. Me acuerdo en los últimos años en Bélgica, antes del COVID, pues manifestaciones de chavales de secundaria, ¿no? Vale, que a lo mejor era el día que se escapaban de clase, ¿vale? Pero hay una carga, ¿no?, de conciencia. Dices, hombre, estos chavales que tienen 17, 18 años, a ellos, ¿no?, son los que van a sufrir buena parte de estos efectos. Y sus hijos, ¿no? Luego, que esta gente desarrolle sensibilidad, pues es muy importante, ¿no? Reconocer, ¿no?, que hay un derecho humano a un ambiente sano, pues esto es también algo muy importante y valioso y que forma parte de ¿no?, de este conjunto de derechos a los que nos podemos acoger y que una vez declarados pues van teniendo implicaciones y poco a poco se van desarrollando, ¿no? Todo lo que tiene de lucha contra el cambio climático, ¿no? Yo creo que es como el fenómeno que ha irrumpido en los últimos 15 años y que ha provocado todavía más atención y más sensibilidad, ¿no? Si todo lo que nos pasaba ya era importante, pues todo el tema del cambio climático como que acelera, ¿no?, todos estos impactos. Entonces, que haya gente que nos ayude a pensar en esto, ¿no?, a reflexionar, a proponer alternativas, etcétera, es muy importante, ¿no? Hoy vivimos también en un contexto, pues, de cuidado de la salud, de alimentación sana, ¿no? Que hay una parte comercial y de marketing, pues es indudable, ¿no? De repente todas las leches tienen omega 3. Y dices, ¿qué bebíamos antes? Pues no sabemos, ¿no? Ahora todo tiene... Bueno, es verdad, pero también es verdad que cuidamos más la salud, ¿no? Leche de avena, de soja, de tal, ¿no? Todo el mundo va... Bueno, pues eso puede tener un lado neurótico, ¿no?, que te obsesionas, y como cualquier obsesión, pues no es buena, ¿no?, te lleva a lugares que no son buenos, pero tiene un lado, pues, de atención y cuidado de las personas que también es valioso, ¿no? Todo el tema del cuidado del cuerpo, el deporte... Es decir, vivimos en sociedades que esto como que va teniendo más atención, ¿no? Incorporamos temas de meditación, ¿no?, de Oriente, y como esta preocupación por vidas integradas, ¿no? Incluso nosotros hablamos de ecología integral, como vamos buscando esta integración, ¿no?, del sujeto con su entorno, del sujeto con los que nos rodean, cómo conseguimos vidas más armónicas, más respetuosas. Pues todo esto va conectado, ¿no?, con intensidades diferentes, con intensidades también distintas, ¿no? Todo está ahí. Habría también, ¿no?, dentro de todo este momento ecológico, pues mucha gente que no es creyente, pero genera como un respeto por la naturaleza, ¿no? Al proteger el medio ambiente, a mirarlo con respeto, va desarrollando la mentalidad de respeto y de aprecio, ¿no? En un momento dado, ¿no?, la razón humana ocupa tal espacio y tales dimensiones que dejamos de lado, ¿no?, el medio natural. Y de repente la razón lo ocupa todo, lo explica todo, ¿no? Y el ser humano se convierte en el centro, pero no solo el ser humano, ¿no?, sino una parte del ser humano, que es nuestra inteligencia. Pienso, luego existo, ¿no? Ahí nos concentramos. Luego nuestro ser personal se vincula a nuestra capacidad de raciocinio y de juicio. Y cuando éste falla, pues ya surgen las preguntas, ¿no? Bueno, no vamos a meter por caminos, pero estaría por ahí. Es decir, si la persona solo es la capacidad de razonar y de juicio, pues esto es un poquito complicado, ¿no? Un poquito complicado. Primero porque hay personas que piensan mal, ¿no?, y sus juicios a veces no aciertan, y después porque hay personas que por enfermedades, situaciones, etcétera, pues tampoco el juicio, ¿no? Entonces, cuestionamos su condición humana, ¿de qué manera? Bueno, entonces todo esto llevó como a un desencantamiento del mundo, ¿no? Un mundo, ¿no?, en el tiempo antiguo, ¿no?, de, pues, Grecia, Roma, un mundo encantado, ¿no?, donde había dioses por todas partes, donde todo estaba cargado de una presencia espiritual. Hemos ido como separando esta dimensión espiritual, la hemos ido separando, ¿no?,
y ahí la vamos concentrando en algunos lugares, ¿no? En el caso de los creyentes lo hemos ido concentrando pues, en prácticas religiosas, en el caso de los católicos lo hemos ido concentrando en los sacramentos, ¿no? Como que hemos ido colocando a Dios en unos lugares muy concretos, muy específicos, a los que hemos llegado por el ejercicio de nuestra razón. Pero hemos ido sacando a Dios de todo lo demás, ¿no? Dios tiene ya como muy poquito espacio, porque todo lo demás se lo explica la ciencia o la técnica, ¿verdad? O el azar. La gente va a que le echen las cartas, a tantas cosas, ¿no? Pero no miramos a Dios. Luego nuestra capacidad también como creyentes ha sido de ir, ¿no?, separándonos de Dios y colocando a Dios en lugares concretos y determinados. Quizás es sorprendente, pero hay como un reencantamiento del mundo, ¿no? Un mundo que vuelve a recobrar una cierta dimensión espiritual. Y aquí poner espiritual en lo más amplio que se os pueda ocurrir, ¿no? La gente que va al monte, que hace trekking, que pasa días por la montaña, este señor medio loco, ¿no?, que corre por las montañas y hace kilómetros, tal. De repente hay como un reconocer, ¿no?, que en todo este entorno natural hay algo que va más allá de nuestro juicio, de nuestro análisis, ¿no? Hay algo que va más allá del uso instrumental. Todo esto no está solamente para que nosotros hagamos dinero o utilizarlo, ¿no?, sino hay como un reconocimiento de la naturaleza. Y tanto reconocimiento que se protege, ¿no? Se protege. O sea que cuando los ecologistas promueven un parque natural o promueven que están de alguna manera reencantando el mundo, devolviendo un cierto encanto a este mundo, ¿no? Nos están recordando que hay bastante más que la pura utilidad de las cosas. Y para nosotros creyentes esto tendría que ser un estímulo importante, ¿no? Porque nos están recordando, animando a conocer y a vivir a Dios, ¿no?, donde nuestra experiencia de iglesia lo ha llevado, pero también en otros lugares donde Dios está presente y se mueve, ¿no? ¿Cómo poder reconocerlo? Y por último, el movimiento ecológico también ha tenido, esto lo digo al final porque también yo creo que cronológicamente le ha pasado más al final, un impulso por la justicia social. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el movimiento ecológico al comienzo se mantuvo sobre todo en lógicas de conservación del medio, ¿no?, y pues evitar residuos, contaminación, etcétera, que son lógicas pues muy biológicas, ¿no?, más de la biología, pero donde lo social no entraba tanto. La preocupación era fundamentalmente por el medio ambiente, pero no había estas conexiones fuertes con lo social. ¿Cuándo han ido surgiendo estas conexiones con lo social? Pues cuando de repente se descubre que muchas de las actividades que tienen impacto medioambiental también tienen un impacto social. El movimiento que se llama así de la justicia medioambiental nace en Estados Unidos en los años 80 y está vinculado a algunos barrios de grandes ciudades que van a colocar plantas de tratamiento de residuos y las colocan en barrios de población pues pobre, ¿no?, barrios humildes, etc. Y entonces se genera un movimiento animado mucho por pastores, ¿no?, gente de iglesia, sobre todo de comunidades afro ¿no?, y también católicos, etc., pero mucho gente de iglesias protestantes que reivindican el derecho también a tener pues, un aire respirable, a no tener que padecer olores, ¿no?, insalubres, etcétera, etcétera. Entonces, todo este movimiento de justicia medioambiental nace precisamente de reconocer estos impactos. Como después va a ir naciendo para nuestro tiempo también todo lo que tiene que ver en países del sur, ¿no? La minería tiene un impacto importantísimo en la vida de la gente. Primero porque se desplazan poblaciones, ¿no?, para hacer actividad minera en muchísimos lugares se saca a la gente. Se le compra a la gente su tierra por cantidades ridículas, ¿no?, o se ocupa sencillamente. Y después toda la contaminación de suelos, de aguas, ¿no?, muy importante. Todo el tema de obra pública, infraestructuras. Es decir, que al final quienes más padecen los efectos, diríamos, más perversos, más duros de acción medioambiental, son siempre las comunidades más pobres. Quien padece los excesos de agua, es decir, las inundaciones, es la gente más pobre. Y quien padece las sequías, la falta de agua, es la gente más pobre.
Luego siempre, ¿verdad? Al final los impactos medioambientales están recayendo sobre las comunidades más pobres, más desfavorecidas. Luego el movimiento ecológico también ha ido como tomando conciencia, ¿no? No se trata solo de defender ¿no? el medio, sino buscar también a quién queremos proteger, a qué tipo de personas. Hay una cosa antigua. En África, cuando se hicieron algunos de los parques naturales, así grandes de África, se desplazó a población indígena, ¿no? Masáis, toda esta gente, lo sacaron de los parques, porque se entendía que, ¿no? que el parque era para los animales y que ellos tenían que vivir fuera. ¿Qué pasó? Esta gente de repente se ve fuera de su tierra, donde ellos tenían pues, su pequeña agricultura, su caza, su actividad más o menos controlada, súper sostenible, porque su impacto es pequeñísimo, ¿no? Ellos no acaban con ninguna especie, no son una amenaza a la biodiversidad, de hecho se convierten, ¿no? Al cabo de los años en parte de esa diversidad biológica. Pero toda esta gente tú la sacas de su medio y de repente ¿cómo se gana la vida? ¿Cómo se la ganaron? Pues haciendo de guías de los cazadores furtivos. Toda la gente que iba a cazar leones, elefantes, tal, pues contrataba a estos masáis que conocían el terreno y los llevaban como guías. Luego de repente, ¿no? Generaste un caudal de personas que se dedicaban a ir contra lo que tú habías planeado. Es decir, que tú querías un entorno protegido y de repente pues tenías un montón de gente que estaba colaborando en la contra, ¿no? Bueno, entonces todo esto va cambiando, ¿no? Se les deja volver, se instalan en su territorio otra vez, y ya cada vez que se hace un parque natural se tiene en cuenta y se trabaja con las comunidades locales. Se les contrata como guardas forestales, aprenden a proteger también, entran también en actividad maderera, de recursos forestales. Es decir, que ¿no? Hay un cambio de mentalidad que estas poblaciones no son un problema, son parte del medio, ¿no? Hay que integrarlos ahí. Bueno, pues todo esto, ¿no? Yo creo que es como reconocer que vivimos en un contexto donde la preocupación medioambiental nos viene sobre todo por fuera de la Iglesia, vamos a ser honestos, viene sobre todo por fuera de la Iglesia, por una sociedad civil que es bastante activa y que muchas de las iniciativas sociales en tema medioambiental son muy activas, muy ricas, la gente se dedica mucho, con mucha gana, ¿no? Entonces yo creo que todo esto se convierte en un caudal de dinamismo social que a nosotros también nos toca, ¿no? Y nos beneficiamos de todo lo que se consigue, como uno más. Podemos identificar algún riesgo, ¿no? Como otros detectan otros riesgos en todo esto, ¿no? Pero yo creo que hay como una lectura que podemos hacer bastante positiva, ¿no? Ahora empezaríamos con el camino de vuelta, ¿no? Del esquema. ¿Cuál puede ser nuestra contribución? Nosotros como creyentes, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Cuáles pueden ser nuestros aportes? Primero para nosotros mismos, ¿no? Para nuestra propia vida cristiana, y después a lo mejor pues también para la sociedad, ¿no? Entonces, ahora haría como una parte que estaría dedicada a esta espiritualidad cristiana. Claro, no quiere decir que una espiritualidad franciscana no es cristiana, pero diríamos cristiana en general, ¿vale? Sin temas de familia. Y después intentaremos decir una palabrita sobre la lectura franciscana y después la lectura de San Ignacio. Pero bueno, esta primera sería como la más gruesa, ¿no? En dimensión del texto y... Bueno, sería un poco, pero vamos a intentarlo. ¿Qué tendría una espiritualidad cristiana, no? En cualquier tema, básicamente en cualquier tema, pero en este tema de la ecología, ¿qué preguntas tendría que resolver o qué temas tendría que tocar? Primero, yo creo, todo el tema de la relación materia-espíritu, ¿no? Alma-cuerpo, si queremos ir a la persona. ¿No? El tema de la materia espiritual. Hay una intuición, que no me digáis cómo, pero la tenemos todos, como que lo espiritual es más puro y lo material es más impuro. ¿No? Si hacemos un test, ¿no? ¿Qué te parece que es más puro, lo material o lo espiritual? Lo espiritual. ¿Por qué? Ya,
Se lía, ¿no? Si hay que explicarlo, ya no es tan evidente, pero todos compartimos un poco esta visión. Como que lo material siempre parece como que es más de segunda, más bajo, ¿no? Estas imágenes, lo material tiene que ver con lo sucio, está manchado, ¿no? Y en cambio lo espiritual pues parece lo puro, lo limpio, ¿no? Lo que flota, lo que eso no se mancha, ¿no? Lo que está ahí. Bueno, pues esta sería una pregunta primero para los creyentes, ¿no? Para los cristianos. Habría una preguntita, también un tema segundo, más pequeño, y tendría que ver algo así como si el compromiso por la justicia, ¿verdad?, se ve disminuido por el tema medioambiental. La sociedad civil lo está resolviendo, ¿no? Yo creo que lo va resolviendo, pero entre nosotros a veces te sucede. Personas muy comprometidas en temas de justicia social miran con escepticismo el tema medioambiental. Cada vez menos, pero un poquito. ¿Por qué? Porque se vincula como a cierta cosa burguesa, ¿no? A ciertos estilos de vida, y entonces dicen, bueno, pues lo importante es la justicia social, ¿no? Lo de la ecología es como un plus y cuestionable. Bueno, pues serían como unas preguntas previas, ¿no? Todo el tema del alma-cuerpo, materia-espíritu, ¿no?, para cogerlo todo, y después esta pregunta más por la historia, ¿no?, ¿cuál es el valor de la historia para el creyente? Y después, 3 lugares de la fe cristiana que tendríamos que considerar. El primero sería el tema de la creación, que si me apuráis, pues sería como el más evidente, ¿no? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Lo decimos todos los domingos. Lo que pasa es que como lo decimos de carrerilla y así al trote, ¿no?, con todos, pero ahora ya el próximo domingo, fijaros, cuando llega ese momento del credo, lo decimos todos, ¿no? Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Luego la creación es uno de los temas que tenemos que tratar, ¿no? ¿Qué significa para un creyente? ¿No? Porque para nosotros es importante, ¿no? Donde los demás ven física, química, minerales, ¿no?, etcétera, etcétera, nosotros vemos pues, un acto creador, vemos, ¿no?, un acto de una iniciativa de Dios, etcétera, ¿no? Luego, la creación es un punto crítico muy importante. El segundo tiene que ver con cuál es el papel de Jesucristo en esto, ¿no? Una espiritualidad cristiana que no nos acerque o no nos remita a Jesús es muy complicado. Y esto a veces pasa, ¿no?, en temas de espiritualidad así, ¿no?, que ahora llaman holística y más integradora con el medio de realidad, pues a veces se desdibuja, ¿no? Y Jesucristo pues aparece poco. Todavía el Dios creador, transformado en energía, ¿no?, puede tener un lugar, pero la persona de Jesucristo como que se diluye y desaparece. Y después hay otro punto muy importante para una espiritualidad cristiana, que es lo que llamamos, ¿no?, técnicamente la escatología. La escatología, el fin de los tiempos, ¿no? ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿A dónde nos lleva? Esto está vinculado al plan de Dios, ¿no? ¿Y qué significa ese plan de Dios? ¿O es solamente algo para este tiempo y para nuestra manera de hacer? Luego tendríamos, ¿no?, que ver así un poquito el tema de materia-espíritu, el tema de la historia y después la creación, el lugar que ocupa Jesucristo y el tema del final de los tiempos. Para mucha gente esto no es un problema, vamos a ser sinceros. En el momento que decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra, pues ya, ¿verdad?, nos quedaríamos tranquilos. Con esto afirmaríamos, ¿no?, de lo visible y lo invisible, que nada escapa a la acción creadora de Dios. Nuestra relación con la creación estaría perfectamente definida. Nosotros somos obra de sus manos, como los astros, el planeta Tierra, los mares y los ríos, los animales y las plantas. Todos compartimos nuestro origen en Dios. Y eso garantiza un orden natural. Es un orden natural armonioso en su conjunto, ¿no?
Subes a una montaña, miras desde allí y te parece como que todo es armonía. Todo perfecto. Claro, es verdad que si lo coges en pequeños aspectos ya puede ser un poco desconcertante, ¿no? Puede ver un tifón, un tsunami, ¿no? Tal, ya dices. No te cuento nada de los documentales de la 2, ¿no? Los documentales de la 2, cuando un animal se come a otro, ¿no? Nos parece desconcertante. Dices, como una cosa tan armoniosa, tan bonita, y de repente hay esta violencia, ¿no? Dentro de ella. Bueno, pero vamos a aceptar que hay un orden natural armonioso, que esto está todo organizado. Un origen en Dios que está jerarquizado en el presente. Y la jerarquía es porque ha colocado a Dios, al hombre en la cúspide, al ser humano en la cúspide. Bueno, he dicho el hombre y quizá está bien dicho, ¿no? He puesto el hombre en la cúspide. Pero bueno, el ser humano, ¿no? Lo ha puesto arriba. Entonces, todo está ordenado para el ser humano. Luego nosotros podemos, ¿no?, disponer, organizar, utilizar, porque nos ha puesto arriba del todo. Esto ya veremos en su momento, que es uno de los puntos que ha hecho mella en la relación del cristianismo con los movimientos ecologistas, ¿no? Porque esta pretensión de que estamos arriba del todo, cómo lo hemos traducido y cómo se ha interpretado, ¿no? Y después todo está destinado a un fin del que desconocemos casi todo, salvo que todo al final acabará en manos del Creador. Luego conocemos, ¿no?, un presente que parece todo ordenado, que está jerarquizado y que tiene un fin. Entonces, si esto es así, pues no haría falta preocuparse mucho más, ¿no?, en una espiritualidad y en una teología. Ya estaría resuelto. ¿Por qué empezamos a preocuparnos por este tema? Porque durante siglos bastó con admirar esta creación. Y solamente cuando las ciencias naturales pusieron en cuestión una interpretación literal de las Escrituras, se hizo necesario detenerse para explicar qué significa reconocer a Dios como Creador. ¿No? Muchas veces las cosas nos vienen de fuera, ¿no? Tenemos que responder a ellas. Hasta bien entrado el siglo XX, las preguntas que como creyentes hemos recibido sobre la creación se referían a una relación entre un Dios omnipotente y un mundo natural que se manifiesta, especialmente cuando lo observan las ciencias, con un importante grado de autonomía. Pero eran preguntas más ligadas a la filosofía de la ciencia y de la naturaleza, por lo tanto a la teología de la creación, ¿no? Dios crea, cómo crea, el Big Bang, ¿verdad? Todo este tipo de preguntas. Pero era un planteamiento que afectaba muy poco a la relación entre los humanos con la creación. El mundo natural aparecía como infinito e inagotable. Y esta es la novedad que ha aportado la segunda mitad del siglo XX. Descubrimos que el mundo es limitado, que tiene límites físicos, que los recursos naturales se agotan y que la voracidad del consumo humano está poniendo en peligro el futuro mismo del planeta y de la humanidad sobre él. Entonces quizá este sea como el punto que marca, ¿no?, el descubrir que vivimos en un medio, en un contexto que tiene límites. Esta es la novedad del siglo XX, ¿no? Hasta el siglo XX esto no era una preocupación. No, porque las personas podían labrar la tierra que podían con su fuerza o con fuerza de animales, ¿no? Las transformaciones que hacíamos, los romanos venían a cargar piedras, ¿no?, para hacer vías, rutas, etc. Pero ese impacto era bastante limitado. Es solamente en el momento que empezamos a incorporar fuentes de energía más potentes, más accesibles, cuando de repente todo esto se empieza a transformar. A partir de los años 70 empezamos a hablar de los límites del crecimiento. Y surge también el concepto de sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que recursos que nos parecían infinitos, que nunca se iban a acabar, de repente descubrimos que tienen límite, que se van a acabar? Luego la pregunta que surge hoy es ¿cómo podemos vivir nuestra fe en un mundo que traspasa sus límites físicos y que pone en riesgo su propio futuro? ¿Podemos promover una espiritualidad que nos ayude en este camino?
Y aquí ahora lo intento, ¿no? Dar una pequeña definición de espiritualidad, pero este es un tema. El diccionario de espiritualidad, el francés, tiene 17 tomos. Así que podemos tener muchas charlas, quiero decir, para animarnos, ¿no? No es un concepto unívoco, no, ¿qué es espiritualidad? Bueno, pues esto admite muchas. Si entendemos espiritualidad como un modo de orientar nuestra vida, iluminados por la fe en Jesucristo, ¿no? El Papa Francisco dirá en la encíclica Laudato Si, extraer todas las consecuencias de nuestro encuentro con Jesucristo hoy. ¿No? Son fórmulas parecidas. Nosotros que nos llamamos creyentes, que seguimos a Jesús, de nuestro encuentro con Jesús, tratar de extraer todas las consecuencias. Este sería un poco el reto para nuestro tiempo. Y la espiritualidad como modo de orientar nuestra vida, iluminados por la fe. Entonces, la crisis medioambiental y los efectos tan negativos que de ella se derivan no pueden ser solo un tema de conocimiento intelectual. Nuestra fe nos puede abrir los ojos y movilizar el corazón para descubrirnos insertados en esta realidad querida por Dios y que ahora está seriamente amenazada. Luego, la invitación a los creyentes es, de nuevo, ¿no? La fe cristiana no nos invita a separarnos del mundo, sino a insertarnos y a vivir en el mundo. ¿Alguna vocación concreta, ¿no? ¿Se vive separada del mundo? Pues sí, ¿no? Hay una vida monástica, contemplativa, pero uno de los puntos que insiste siempre en la vida contemplativa es que no está separada del mundo, ¿no? Su vida de oración se concentra en las necesidades del mundo, etcétera, etcétera. Luego, la fe cristiana no es una fe que nos invite a alejarnos, a separarnos, a distanciarnos, sino que nos invita a implicarnos. ¿Cómo nos implicamos? Este es el reto para cada tiempo, ¿no? Bueno, visto que esto ya se ha liado tantísimo, básicamente, el tema de materia y espíritu. Pues habría una tradición muy primera de la Iglesia, en el contexto de la Iglesia, de unos grupos que se llamaban gnósticos, ¿no? Los gnósticos. Entonces, toda esta gente, para ellos lo material era una desgracia. Era una desgracia. Con lo cual, ellos lo que dicen es que la encarnación de Jesús fue una mera apariencia. Jesús parecía humano porque era la forma de moverse por el mundo sin meter miedo, ¿no? Pero que lo importante de Jesús no era eso. Y que lo importante de Jesús es ¿no? una condición espiritual y que eso es lo que se consigue en la resurrección. Claro, para la Iglesia esto era muy difícil de aceptar porque la experiencia de la resurrección fue física. ¿Verdad? Los discípulos estuvieron con Jesús. Ellos dan testimonio de que le reconocen, dan testimonio de que caminaron junto a Él, dan testimonio de que comieron con Él. Luego la resurrección tiene esta carga, esta densidad de que la materia de Jesús, ¿no? El cuerpo de Jesús es muy importante, no es una anécdota. No seguimos a un fantasma, no seguimos a una luz. Hay una experiencia que ellos están con Jesús, no pueden dudar. Que el hombre que habían conocido, con el que habían vivido, el hombre que vieron morir en la cruz, estaba ahora con ellos. Como dicen los jóvenes ahora, esto es muy fuerte, pero esta es la convicción de fe, ¿no? Si Jesús no ha resucitado, nuestra esperanza se nos diluye, ¿no? Luego, entonces, la Iglesia tiene como que responder a esta inquietud, ¿no? Negar la corporeidad, negar, ¿no? el valor de lo material es un problema importante. Entonces, bueno, hay una solución que dará origen, es uno de los primeros padres de la Iglesia, y lo que va a decir es que la creación se hace en dos fases, primero hay una creación espiritual y después la material, de tal manera que entonces el cuerpo lo que hace es que evita que el espíritu, ¿no? se hunda en el abismo, lo para y eso es lo que permite funcionar, ¿no? Bueno, pues esto ha motivado a mucho tiempo a la Iglesia y ha estado bueno, como activo en todo esto. En el fondo,
la respuesta que quiere dar la Iglesia es que la materia es muy importante. Es decir, no podemos dar una primacía a lo espiritual. La realidad para nosotros es, ¿no?, un mix de condición espiritual y de condición material. Este pensamiento que tenemos que lo espiritual es más puro, más sano, más santo, más limpio, es porque compartimos un montón de tradiciones que, ¿no?, se nos han ido metiendo, pero de ninguna manera. Por eso a veces, claro, me sorprende, cuando se habla de ecología, enseguida pues pensamos, ¿no?, en lugares así preciosos, maravillosos, ¿no? Y está muy bien. Nosotros, ¿no?, utilizamos también este truco. Organizamos una tanda de ejercicios en Asturias, en una casa de ejercicios de los jesuitas que da al mar. Y cuando digo que da al mar, o sea, si te subes al muro, lo siguiente es el mar. No, bueno, las piedras, pero el mar. Es decir, no hay un camino. Es espectacular, es así. Entonces, claro, es muy fácil rezar allí. Entonces, aunque los predicadores sean nefastos, da igual, porque el ambiente ya la gente, ¿no?, te lleva. Claro, esto está fenomenal. Pero claro, a mí lo que me interroga es que ahí hablar de ecología es bastante más sencillo. Pero, perdona que utilice siempre Madrid, pero estación de Atocha, 7:30 de la mañana, cercanías. No vas a encontrar un lugar más gris probablemente en el mundo, porque es que está construido gris y la gente se vive como zombies. O sea, ¿no?, las personas que apareces ahí a esas horas vas corriendo a hacer el empalme de tu tren al metro, del metro al bus, tal. Bueno, pues cuando hablamos de ecología, también hablamos de ecología para ahí, ¿no? Tendríamos que conseguir vidas suficientemente dignas para que bajarte de un tren, subirte a un metro o un bus, no fuera una experiencia humillante, que te acerca más a las hormigas, ¿no?, que a los seres humanos. Este es un poco lo que... Entonces, claro, cuando hablamos de materia y espíritu, pues tenemos que buscar esta paridad, esta correlación. El problema del medio ambiente y la historia es verdad. Yo recuerdo, a mí me impactó, ¿no?, un compañero mío, indio, jesuita de India, un hombre toda la vida dedicado a los Dalits, los Incasta, ¿no?, los últimos, y este hombre tenía un rechazo a todo el tema ecológico furibundo. Porque claro, para él lo ecológico, ¿qué es? Pues proteger los elefantes, los tigres, tal. Decía, si es que la gente se muere de hambre. Dice, ¿esto cómo es posible, no? Claro, después cuando la conversación va incorporando otros elementos, ¿no?, de este tipo, de desplazamiento de la gente, de que te quitan los recursos, de que acabas trabajando en plantaciones, ¿no?, de monocultivo, y utilizas pesticidas a toda tal, tus propios cultivos, etc., ¿no? La gente que se suicida en la India por las semillas, ¿no?, todo esto que vamos conociendo. Dices, claro, entonces el medio ambiente y la pobreza, esto está súper vinculado. Parece ser, y creo que es de buena tinta, o sea que es verdad, que el Papa Francisco, él quería escribir una encíclica sobre la pobreza, porque a él lo que le movía, ya siendo arzobispo en Buenos Aires, era la pobreza. Y entonces cuando preguntó a la gente que le ayudaba, quiero escribir sobre la pobreza, le dijeron, si no escribe hoy sobre medio ambiente y pobreza, no acertamos. Escribir solo sobre pobreza es insuficiente. Y él lo ha comentado en un par de sitios, que él se convirtió en este tema medioambiental. Porque él también lo miraba con escepticismo, ¿no? Esto es para burgueses. Y sin embargo, va descubriendo que al final quien sufre más los impactos es la gente más pobre. Es siempre la gente más pobre. Las primeras casas que se inundan, la gente más pobre. Los ricos viven en el alto, los pobres viven abajo, junto a las torrenteras. Esto es lo que se va primero. ¿Quién padece las sequías? Hace 2 años, ¿no?, la sequía que en Barcelona 4 años sin llover. Yo que venía de Bruselas alucinaba, porque en Bruselas cada 2 días, o sea, todos los días, y había agua. De hecho, un verano, 2 semanas que no llovió, los agricultores pidieron ayudas al gobierno, porque decían que aquello era el fin del mundo. 2 semanas sin lluvia. Digo, pues si nosotros te pasas meses y meses. En Barcelona 4 años sin lluvia. La Asociación de Hosteleros de Barcelona le dijo al ayuntamiento, claro, porque empezaron con restricciones, ¿no? Nos regamos los parques, nos regamos los jardines, nos regamos esto, y llegaron las piscinas. Dijeron, no hay agua para las piscinas. Y entonces la Asociación de Hosteleros dijo,
a Colau. Dijo, nosotros ya tenemos contratado un barco con agua para nuestras piscinas. A ver si se atreve a parar, ¿no? Para mí era alucinante decir, ¿cómo puede? O sea, es un nivel de... No, vamos a ponerlo claro, de egoísmo tal, ¿no? Cuando todo el mundo está asumiendo restricciones de todo tipo de colores, tú, como tienes dinero, te puedes traer el agua para llenar tus piscinas. Bueno, usted ha venido de turismo a Barcelona y aquí hay sequía, pues esto forma parte de la visita turística. Aquí hay sequía. Si se va a Egipto hay camellos y pirámides, pues aquí ahora tenemos, ¿no? Es decir, no, ellos vienen, gastan y tienen que tener... Bueno, no sé. Quiero decir que esta vinculación entre medio ambiente e historia, pues es muy, muy importante. ¿Dónde está a veces la crítica que lo podemos hacer por otro lado? Es vincular lo medioambiental pues a los hippies, ¿no? A los perroflautas, tal, no sé qué. No, esto es de gente hippie, no sé cuántos tal. Bueno, pues es un juicio que tampoco se sostiene, no se sostiene. El que haya personas más sensibilizadas que nosotros no tendría que ser una invitación a nosotros para sensibilizarnos más, no para despreciar y desprestigiar. En Francia tiene la expresión bobo, bourgeois bohème, ¿no? Burgués y bohemio. Pues es la gente que vive en barrios chic, ¿no? Y que puede comprar productos de calidad y qué tal. Entonces, es cierto, o sea, eso se puede dar en nuestra sociedad, claro que sí. Pero eso no hay que vincularlo a lo ecológico. Eso hay que vincularlo a estilos de vida de la gente con dinero, que siempre ha habido, ¿no? Cuando la gente era de otra manera, pues pagaba un retablo en la iglesia de su pueblo. Esto es lo que hacía la gente con dinero. O arreglaba el cementerio, ¿no? Pues tenía un panteón por toda la familia. Ahora la gente pues se lo pule en otras cosas, en viajes, en comer, en excentricidades. Pero bueno, no quita lo que tenemos delante de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la gran alternativa? Ahora salto, voy un poquito rápido. Voy a decir una palabra de cada cosa y así ya hemos ido. El tema de la creación. Si nosotros tenemos como cristianos nuestra dificultad entre el espíritu y la materia, hay una persona que nos ha ayudado mucho a salir de este pequeño cuello de botella, ¿no? Orígenes puso habló de los dos, ¿no? Momentos de la creación, el cuerpo no es tan malo porque no ayuda a sostener el alma. Bueno, dio un poquito de salida, pero es insuficiente, es insuficiente. Entonces surge San Ireneo. San Ireneo lo que plantea es que Dios tiene un proyecto para este mundo, un plan. Él hablará una economía de salvación. Y este plan de Dios se inicia con la creación del mundo. Experimenta este plan el drama de la caída por el pecado, pero recibe la salvación de Cristo y se manifestará en plenitud al final de los tiempos, desvelando un cielo nuevo y una tierra nueva. La humanidad caída por el pecado, en ejercicio de su libertad, será restaurada al final de los tiempos. Para San Ireneo, Cristo recapitulará toda la creación, redimiéndola definitivamente del pecado. Entonces San Ireneo se coloca totalmente frente al gnosticismo. No solo el mundo creado es bueno, sino que es el lugar de la nueva alianza con Dios. Luego, cuando te levantas por la mañana y te duele algo, porque siempre duele algo ya, ¿no? Cuando no en la espalda, en la rodilla, ¿no? Pues en lugar de maldecir nuestros dolores, tenemos que reconocer que este es el lugar, ¿no? Dios está aquí. La vida, la historia, no son una... ¿no? Lo rezamos, ¿no? Un valle de lágrimas, claro, y esto es lo que se nos va calando. Sin embargo, este es el lugar de la alianza, el lugar del pacto, el lugar donde Dios quiere hacerse presente por nosotros, ¿no? No solo el mundo creado es bueno, sino que es el lugar de la nueva alianza con Dios, establecida entre todos los seres creados y la encarnación del Hijo de Dios. El mundo no es un obstáculo para el encuentro con Dios, sino el lugar elegido por Dios para nuestro encuentro con Él. Cristo se ha encarnado para elevar la creación, divinizarla y llevarla a una gloria incorruptible, ¿no? Es esta imagen. Divinizar la realidad, elevarla, ¿no? Elevarla. Orígenes era la caída, el cuerpo para la caída.
¿no? Como que el alma, lo puro, de repente se ve, ¿no? Como atraído por la gravedad y va al desastre. Y el cuerpo lo retiene. Dice, no, es que precisamente, ¿no? La corporidad, lo material, este es el lugar de Dios. Y Cristo se ha encarnado para elevarlo, ¿no? Si el pecado lo ha enturbiado todo, la presencia de Cristo trae nueva luz y una oportunidad de salvación. De esta manera se habla de dos espiritualidades. La espiritualidad de la montaña, la del ascenso, la que, por ejemplo, lleva a Moisés a separarse del mundo para adentrarse en el misterio de Dios, ¿no? La zarza ardiendo. Moisés se separa, deja al pueblo, se aleja para este encuentro con Dios. Pero hay también una espiritualidad del camino, del seguimiento hacia la tierra prometida. En este peregrinar, Dios sella un pacto con su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Luego, la espiritualidad puede, ¿no?, en algún momento de nuestra vida adoptar esta forma, ¿no?, de una espiritualidad de ascenso, de separación. Claro que sí, hay momentos para el cultivo de la interioridad, para este trabajo interno, pero hay una espiritualidad del seguimiento, ¿no? Dios acompaña a su pueblo, Dios que camina con su pueblo, y nosotros estamos ahí. Para que una espiritualidad sea cristiana, es necesario que encuentre sus conexiones con la figura de Jesucristo. Y es verdad, ¿no? Hay algunas espiritualidades modernas que buscando no es solamente para nosotros. La promesa de reconciliación no es solamente para nosotros, es también para todo el creado, lo cual nos devuelve a cómo nosotros nos comportamos con todo lo que existe. ¿Qué responsabilidad asumimos? ¿Qué cuidado asumimos de esta creación? ¿Cuál es el principio que nos guía? ¿Lo que existe está para nuestro servicio? ¿O lo que existe porque Dios lo ha querido está para que nosotros también lo cuidemos, nos hagamos responsables de ello, etcétera, etcétera? Es que no sé ni cómo voy, o sea, 5 minutos. Es que me pierdo ya, disculpen. Una palabrita súper rápida sobre esa. Es decir, ¿qué tendría que responder una espiritualidad cristiana? Tendremos que resolver, ¿no?, este nudo de alma a espíritu. Esto lo tenemos más metido de lo que queremos, de lo que nos gusta reconocer. De manera muy intuitiva, todos declaramos que lo espiritual es mejor que lo material. De manera muy intuitiva. Y no es así. No es así, ¿no? La realidad está conformada también por la materia. Y eso tiene consecuencias muy importantes, ¿no? En el trato de las personas, ¿no?, nuestra relación con los pobres, con los enfermos, con los que cuentan menos, ¿no? Todo esto. Si no tenemos esta mirada, es muy difícil. Ahora se habla de la aporofobia, ¿no? Se genera repulsión por la pobreza. Hay miles de experimentos en Internet, YouTube, ¿no?, pues de cómo un chico, ¿no?, de color, etcétera, pues puede hacer el bien a Dios, ¿no? La creación no oculta a Dios, la creación se convierte en un lugar que nos desvela y nos permite el encuentro con Dios. El lugar de Jesucristo, ¿no?, cómo Jesucristo participa de toda esta dimensión de la creación antes de que exista el mundo, en su vida personal, y el final de los tiempos. Y después el final de los tiempos, ¿no?, hacia dónde camina la historia, el mundo, etc., ¿no? Algunos parece que están como empeñados en acelerar el final de los tiempos, ¿no? Pues consumos irresponsables, deforestaciones masivas, contaminaciones de todo lo que se nos ocurra, ¿no? Parece como que hay esta dinámica. En nuestra tradición cristiana hay también, la primera sería la de San Francisco de Asís, ¿no?, con el Cántico de las Criaturas. Es un texto que surge en un momento muy delicado de su vida, está casi en un momento de agonía, y ahí tiene como un momento de lucidez, y él va, ¿no?, a producir, a elaborar este canto, donde de una manera sorprendente probablemente da a luz, o sea, comunica lo que ha sido
su manera de entender la vida, ¿no? La cercanía con todo lo creado se convierte en cercanía con el Creador. Y la cercanía con el Creador le hace cercano de todo lo creado, ¿no? Y hablar de hermano, ¿verdad? De hermano, de hermana, esta intimidad y esta cercanía con todo lo que existe. 3 lugares, ¿no?, de la espiritualidad franciscana. Primero, la pobreza. Para él no es un tema de ascesis, ¿no?, de esforzarme por ser pobre, sino que es un modo de vida. Consiste en suprimir todo lo que le puede distanciar del otro, los bienes, los saberes y principalmente los intereses. Francisco se quiso despojar de todo eso, ¿no? Se pone de rodillas a la altura del otro, para estar cara a cara, sin distanciarse, sentir al otro como hermano, como hermana. Luego la pobreza, en Francisco de Asís, alcanza unas dimensiones místicas, ¿no? Ya no es un ejercicio de austeridad, es un ejercicio de vinculación profunda con el otro y a través del otro con Dios. La fraternidad que resulta de esta pobreza es formar una comunidad humana. Y por último, la minoridad, ¿no? Nace de la pobreza, los frailes menores, y de la fraternidad universal. En su tiempo había mayores, hablaban así. Los mayores eran la jerarquía eclesiástica, los ricos comerciantes como su propia familia, todas las jerarquías feudales, ¿no? Toda la gente que era mayor e importante. Y después estaban los menores, los siervos de la gleba, los empleados, ¿verdad? La gente que vivía en condiciones penosas. Toda la gente, ¿no?, humilde, etc. Los sin poder. Y Francisco se va a situar ahí, ¿no? Se junta con los leprosos, con los enfermos, aquellos que todo el mundo rechaza, ¿no? Él los va a abrazar. El poder desaparece de su horizonte, ¿no? Bueno, pues estas 3 claves quizá en la espiritualidad franciscana, ¿no? La pobreza, la fraternidad y esta minoría, ¿no? Vincularse con los menores, con los más pequeños. Una palabra de la espiritualidad ignaciana, para los que hayáis hecho ejercicios espirituales. Hay 2 momentos en los ejercicios espirituales que tendrían como una gran vinculación con el tema ecológico, que sería el comienzo de los ejercicios espirituales, lo que se llama el principio y fundamento, y el final, la contemplación para alcanzar amor. Son esos 2 momentos los que quizá podríamos como hacer lecturas más ecológicas, ¿no?, o con conexión ecológica. ¿Qué es lo que recorre así todos los ejercicios espirituales? Pues la visión sacramental del universo. Nosotros podemos tener, ¿no?, de la realidad una visión plana o una visión sacramental. La visión plana ve cosas, las analiza, las relaciona entre sí, admira las maravillas que descubre, pero se queda ahí. Una buena tarde de domingo, un paseo, ¿no? Pues esto es fenomenal, ¿no? Lo disfrutas, pero esto es visión plana. La visión sacramental acepta los datos que le da la visión plana. Lo aceptamos. La ciencia dice que es esto. No es para mí motivo de discusión. Admiro esto, me parece bello, claro que sí, pero no me cierro ahí. La visión sacramental perfora la realidad, taladra la realidad hasta su fundamento último, hasta descubrir el universo entero y todas las realidades que lo componen, y lo descubrimos como nacido de Dios, amor primordial del cual proviene. San Ignacio pertenece a esta segunda clase de personas. ¿Verdad? Él en muchos momentos de su vida va a dar testimonio de cómo, ¿no?, la creación, el mundo de las estrellas, tal, a él le remiten a Dios y a este Dios creador, de una manera intensa y profunda. Luego entonces tendríamos principio y fundamento y contemplación para alcanzar amor. Principio y fin de los ejercicios, ¿verdad? Entre medio pasan muchísimas cosas. Algunos rasgos
en el principio y fundamento. Las cosas son más que cosas. Son criaturas y dones del amor de Dios a la humanidad. Las otras cosas sobre la de la tierra, todas ellas son creadas por Dios. Y la contemplación para alcanzar amor, ¿verdad? Ahí lo que veremos es que toda la realidad se convierte en lugar de encuentro con Dios. Dios dando la realidad y dándose en ella, habitando las cosas, trabajando en ella por nosotros, descendiendo a ellas. Bueno, sería como una dinámica espiritual que quiere activar este mecanismo que proponía San Ireneo, ¿no? Es decir, la realidad no es un adversario de Dios, la realidad no nos oculta a Dios, la realidad es el lugar, una oportunidad para el encuentro con Dios, ¿no? ¿Cómo lo vivamos? Pues depende de nosotros. Como lugar de encuentro, de respeto, de cuidado, de admiración, pero también de generar humanidad, de generar fraternidad, de tejer lazos, de respeto, etcétera, etcétera. Bueno, habéis sido súper pacientes, habéis llegado hasta aquí. Ya no se puede exprimir más. Este libro, yo creo. Muchas gracias, José Ignacio, por darnos estas pistas para desentrañar este necesario para nuestra conversión ecológica en el pilar de la espiritualidad. Si quieres hacer alguna preguntita. Igual la primera si alguien sigue vivo, porque claro, a ver si alguien ha sobrevivido. Vamos a dejar aquí esta publicidad de los ejercicios del retiro en clave ecológica que impartirá José Ignacio en la Quinta Julieta este verano. Vamos a dejarlo aquí, así al salir lo podéis hacer A finales de julio. No sé si tenemos alguna pregunta. Una que se me ocurre. ¿Ves así alguna aportación específica de la espiritualidad cristiana al movimiento global ecológico? Claro, si nosotros lo que decimos, ¿no? Si somos un poco coherentes, ¿no? Que el mundo no es un problema. Otra cosa es que nosotros lo problematicemos, pero el mundo en sí, el que nosotros hemos recibido, no es un problema, no es un adversario de Dios, no está contra nosotros, al contrario, ¿no? Es algo valioso, querido por Dios, que pone en nuestras manos, etc. Yo creo que hoy una de las contribuciones importantes que podemos hacer es cargar todo este tiempo, pues cargarlo de esperanza. Es decir, lo que no puede ser es que nosotros seamos más derrotistas, más pesimistas y más aguafiestas que el bis este, ¿no? Se acabó la fiesta, dice el tío en su partido. Claro, eso es un contrasentido total. Por eso, es decir, la primera parte de la charla, el movimiento ecológico nos trae preguntas, ¿no? A nosotros como creyentes, ¿no? ¿Cómo miramos el mundo? ¿Cómo miramos la realidad? ¿Cuál es nuestra manera de situarnos? Y claro, ante esto, nuestra manera de situarnos es de quien aprecia lo que hay, no lo que hay mal hecho, sino que queremos que este mundo pues, sea vivible, la vida, las personas puedan tener vida, pero la naturaleza también pueda preservarse, conservarse. Dice el Papa Francisco, para futuras generaciones. O sea, está esta inquietud, ¿no? Hay que pensar en las futuras generaciones. Entonces nuestra contribución yo creo que puede ser muy importante. Es decir, a la hora de que estos debates surjan, ¿cuál es nuestra palabra? ¿Cómo hablamos de estos temas? ¿Somos siempre los más negativos de los negativos, los más desconfiados de los desconfiados? Siempre nos parece que el ecologismo es una cosa de izquierdas. Sí, ¿no? Estamos hablando de tus nietos, de tus bisnietos, del futuro. Estamos hablando, ¿no? de tu pueblo, estamos hablando de la agricultura, estamos hablando de lo que comemos, estamos hablando del aire que respiramos, estamos hablando de la vida de millones de personas en montones de lugares, ¿no? ¿Sí?
Entonces, bueno, yo diría, como creyentes creo que nuestra contribución es transmitir un mensaje. No es que son buenistas, que esta es la otra cuerda. Porque ahora, sois buenistas. Bueno, es que nosotros seguimos a uno que nos dijo amaros los unos a los otros. Jesús en un momento, a ver quién encuentra la cita que dijo, a ver quién hace más daño al prójimo. ¿No? Entonces, si nuestra fe, ¿no?, está basada en un mensaje de amor, de respeto, de incluso dar la vida, dar la vida por los enemigos, pero es que eso tiene después que tener implicaciones, ¿no?, en lo que voto, en cómo compro, en cómo organizo mi vida, qué son mis prioridades, ¿no?, cómo hablo de los temas. Entonces, vivimos en una sociedad muy polarizada, claro que es muy polarizada, pero ¿tú qué haces para no polarizar? Por ejemplo, ¿qué tipo de conversaciones mantienes? ¿Cortas algunos temas? ¿No? Dices, de esto así, ¿no? No sé. Bueno, entonces, pero la pregunta, ¿cuáles contribuciones que nosotros podemos hacer? Bueno, primero, hemos hecho una, a ver, la ha hecho el Papa Francisco por todos, pero está muy bien. Es decir, el Papa Francisco, al insistir tanto en vincular la crisis medioambiental y la crisis social, ha reforzado a todos aquellos que tenían esta inquietud en el tema medioambiental y social. Esto no son dos cosas separadas, esto va junto. Si queremos superar la pobreza, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y solo vamos a cuidar el medio ambiente si conseguimos superar la pobreza. Estas dos cosas van. Entonces, aquí el Papa Francisco nos ha hecho un gran favor porque ha situado a la Iglesia en un lugar muy avanzado, ¿no?, y muy comprometido. Luego, esto ya yo creo que nos da una referencia importante. Y que para nosotros, en nuestra vida de Iglesia, de comunidades cristianas, esto ya no puede ser un debate. No es que si cuidamos árboles ya no ayudamos a los pobres. No. Es que tenemos que ayudar a los pobres y a los árboles. Esto, a ver cómo lo hacemos, pero esto no lo podemos llevar separado. Este sería uno, yo creo. Otro, me parece a mí que para este tiempo nuestro, ¿no?, personas, muchas personas, que nos reunimos todos los domingos, que celebramos la Eucaristía, que estamos ahí, si esto no nos carga las pilas para ser portadores de esperanza, que no quiere decir que seamos ingenuos, que todo nos dé igual, ni mucho menos, ¿no? Ustedes han pegado aquí una tarde, hora y pico aquí oyendo esto. Bueno, pues porque nos queremos formar y queremos tener, ¿no?, criterio y saber. Bueno, pues estos son nuestros esfuerzos, pero no para después ser personas amargadas, ¿no? Y ya hay mucha amargura en este mundo. A lo que nos invita nuestra experiencia de fe es a traer un poco de esperanza y a buscar la justicia y a buscar fraternidad, ¿no? El Papa Francisco, que escribió la encíclica Laudato Si, ¿no?, hablaba, es decir, en torno a la creación, el cuidado de la casa común, después hablará de todos hermanos, ¿no?, Fratelli Tutti. Bueno, pues va marcando un plan. Nos preocupa la casa común, nos preocupa, ¿no?, la vida de millones de hermanos y hermanas, nos preocupa nuestra vida. Esto es lo que tenemos que tener. Tercero, yo creo que aunque esto lo hemos compartido con todos, claro, pero el que nosotros sí que podamos transmitir esa dimensión de reencantamiento del mundo, es decir, que el mundo, además de ser piedras y árboles y ríos, hay un espíritu que para nosotros es el espíritu de Dios y otros se quedan solo en la palabra espíritu. Bueno, pero que esto lo podamos compartir con mucha gente, ¿no? Que la creación no es solamente un sitio para mirar cómo lo vamos a explotar, sino es un lugar donde nosotros reconocemos una presencia de Dios que para nosotros es muy valiosa. Por lo tanto, invitamos a la gente a mirarlo igual. A mirarlo igual. Claro, no... O sea, ahora el lío, pero bueno. En el año 60 y tanto, 67, es que tengo la fecha, puedo buscar. Hay un historiador inglés, norteamericano, que escribe un artículo en Nature o en Science, en una de las dos revistas, y él dice que están empezando ya a hablar de los problemas medioambientales, ¿no?, años 60-70. Y él dice que la raíz de los problemas medioambientales es la tradición judeocristiana.
Porque si tú lees a Génesis, dice, creced, multiplicaos y dominad la tierra. Y esto los judíos y los cristianos nos lo hemos creído al pie de la letra. Entonces, nos hemos multiplicado y dominamos la tierra. Entonces, a partir de aquí, ya no hay límite. ¿Cuál es el límite? Digamos, pues lo que podamos hacer. ¿Podemos perforar montañas? Las podemos perforar, pues hacemos túneles. ¿Podemos variar el curso de los ríos? Los variamos. ¿Podemos construir presas, etcétera? Lo hacemos. ¿Podemos hacer grandes concentraciones urbanas, ciudades donde viven millones de personas? Las hacemos. ¿Por qué? Hay un mandato divino de crecer y dominar la tierra. Claro, esto que el hombre lo escribió, porque en el mismo artículo él dice que San Francisco de Asís es un gran tipo y habría que hacerlo patrono de los ecologistas, o sea, para que veáis que el artículo no tenía así mucha intención, pero el hombre tocó una tecla muy clave. Porque claro, dices, es que es posible que esta lectura la hemos hecho. Es posible. Que hemos mirado a nuestro entorno de una manera puramente utilitarista. ¿Qué provecho podemos sacar? Y en algunos temas una mirada depredadora. Extraemos todo lo que podemos. Extraemos todo lo que podemos. Sin consecuencia, sin mirar consecuencia, ni futuro, ni nada. Luego, claro, aquí hay una llamada importante, ¿no?, a revisar nuestra fe. ¿Cómo es posible que la gente de fuera nos vea más como, ¿no?, explotadores, utilitaristas, depredadores, que no como cuidadores de este planeta? Pues algo puede haber en nuestra propia tradición. Entonces, ¿podemos corregir esto? Por supuesto. Siempre estamos a tiempo de la conversión ecológica, de la conversión fraterna, de la conversión al medio. Luego, entonces, no sé, como el tema de la esperanza me parece muy importante, ¿no? Eso nos tenía que cualificar hoy muchísimo. ¿Cuál es el discurso como iglesia? ¿Cómo hablamos como creyentes, no? No podemos hablar como todo el mundo, ni de explotación de recursos, de tal, sino tendremos que contribuir con nuestra manera de ver, ¿no? Para nosotros hay algo valioso, sagrado, en todo lo que existe, ¿no? Entonces, ¿no?, nuestra manera de hablar tendría que ser mucho más respetuosa y muy atentos, ¿no?, a que no haya, pues, exageraciones, abusos. No todo se puede justificar, no hace falta tanto. No sé, bueno. ¿Alguna preguntita que queráis hacer? Sí. Ana, ¿qué tienes? Bueno, sí. Primero dar las gracias, ¿no?, porque todo el contexto que has dicho al principio realmente es de nuestra época, ¿no? Es un contexto que está ahí como novedad en nuestro tiempo. Y después de oír todo eso, oírte leer el texto de Colosenses, que casi es como una oración, ¿no? Claro. Porque me ha dado una luz completamente nueva, ¿no?, de leer ese texto, que me parece que desde la ecología adquiere una dimensión todavía más grande de la que siempre lo he rezado en la liturgia de las horas, ¿no?, que da una dimensión inmensa. Y me ha parecido también lo de la resurrección, uniéndolo al espíritu y al cuerpo. No sé si podrías ampliar un poco la idea de eso, de la resurrección, desde ese punto también de vista de esta teología que también, o espiritualidad, que has estado explicando. Sí, yo creo que hay que ir un poquito antes. Yo creo que es un tema de la cristología y muy de nuestro tiempo. Muy de nuestro tiempo. Es decir, ¿dónde se pone la acción redentora de Jesús? Y para muchos, en la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, y también en nuestro tiempo ahora, por ejemplo, en toda la discusión litúrgica, ¿no?, en torno a la celebración de la Eucaristía, la acción redentora de Jesús se pone en la muerte en cruz. Es el sacrificio de la muerte, ahí es donde se produce la redención. Pero claro, si tú lees Colosenses, la redención de Jesús ya está actuando desde antes de la existencia del mundo, en la creación del mundo, durante toda la historia, también la historia de Jesús, y después de su muerte y resurrección. Entonces, claro, este es
O sea, yo creo que es un tema muy actual, porque si la redención de Jesús solo se produce, ¿no?, en el momento de la muerte, ¿no?, yo creo que estamos limitando nuestra comprensión de la salvación y limitando la acción de Jesús. Ahora voy a decir una barbaridad, pero estamos en un centro teológico. Si este argumento se lleva al extremo, o se estira un poco, no hace falta lo anterior de la vida de Jesús. No hacen falta sus palabras, no hacen falta sus milagros, sus gestos. Solo necesitamos ese momento, ¿no?, de entrega y muerte en cruz. Y ahí estaría toda la redención de Jesús. A mí me parece que una cristología sana, ¿no?, solo lo dejo en sana, no puede conformarse con eso. Hablamos del acontecimiento Jesucristo. Luego, toda la vida de Jesús está marcando, apuntando, hablando, actuando la presencia de Dios, ¿no?, en este reino. Entonces, lo que viene después, la resurrección de Jesús, viene cargado también de esta misma densidad, porque el resucitado es el crucificado. No ha resucitado un personaje diferente, no ha resucitado otro Jesús. Luego el que resucita, y este es el testimonio de los evangelios, va a repetir acciones, gestos y palabras que ya había hecho en su recorrido histórico. Por eso le van a poder reconocer. Dice que le reconocen al partir el pan. ¿Cómo sería la forma de Jesús de partir el pan? ¿Verdad? ¿Cómo lo haría? No tengo idea. Metería los dedos y estiraría de dentro a fuera, de afuera a dentro, ¿no? ¿Cómo haría para que los discípulos, que habían estado un buen paseo con él, escuchándole, dice, abrías nuestro corazón, pero solo en ese momento le reconocen, ¿no?, en el partir el pan? Luego, la resurrección de Jesús no es la resurrección de un fantasma ni una aparición, no, es la resurrección de Jesús que han visto, han oído, han comido con él, han estado en bodas, etc. Este es el Jesús resucitado. Luego, la resurrección tiene esta carga hasta el momento de la ascensión, ¿no? Tiene todo este recorrido de una presencia de Dios también transitada a través de lo material, ¿no? Luego, la resurrección de Jesús no es una resurrección espiritual solamente. No es el espíritu de Jesús, como a veces nos puede parecer, ¿no? Es el espíritu de Jesús. No. Es que pasa por este Jesús histórico, ¿no? Por este Jesús, decimos así, en carne y hueso. En la persona de Jesús, en lo personal, ¿no?, por no tener una fijación materialista, sino en la persona de Jesús. Luego, entonces, a mí me parece que la resurrección de Jesús, también con esta dimensión ecológica, nos permite leerla con mucha más amplitud. No es solamente un momento para justificar, ¿no?, la cruz de Jesús. No es una confirmación para decir el sacrificio ha llegado a buen puerto y Dios lo ha encontrado agradable. Es que la resurrección de Jesús nos reconcilia con todo lo anterior y nos abre a todo lo posterior. Es decir, que nuestra vida hoy está también transida, diríamos mejor, ¿no?, atravesada por este Espíritu Santo, que no es solo Espíritu, es también Jesús en persona, que lo reconocemos en la Eucaristía, ¿no? Lo celebramos cada vez que celebramos la Eucaristía. Ahí, de una manera también física y material, constatamos la presencia de este Jesús resucitado. Luego, yo creo que todo esto como que nos intenta devolver sanamente a la realidad de las cosas e intenta evitar algo que es tentación en la vida cristiana, que es apartarnos de la vida y de la historia. Es como un sensor, ¿no? Todo lo que nos lleva a apartarnos de la vida, de la historia, tendría que pitar algo que nos dijera, no es por ahí. Todo lo que nos lleva a insertarnos en la vida y en la historia de las personas, esto sí es por ahí. ¿Qué pasa? Que a veces lo otro resulta más fácil porque, a ver, seamos sinceros, pues es más descomprometido, ¿no? Pues estás hablando de cosas, ¿no?, en el aire,
está bien. Que todos podemos hacer nuestras homilías y nuestros sermoncitos, ¿no? Eso todos podemos. Pero ¿cómo es nuestra vida? Esta es la pregunta. ¿Cómo es nuestra vida? ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? Etcétera. Bueno, igual me he enrollado mucho, pero sería como insistir, ¿no? La resurrección, a mí me parece que hoy es un tema muy delicado, o sea, muy importante. Porque, claro, ciertos énfasis en la liturgia insisten en una cristología. Cuando yo creo que lo que escuchamos a nuestro alrededor nos lleva a una presencia de Jesús mucho más viva y activa de lo que muchas veces nos queremos creer. O sea que rezar merece la pena, sería un poco alto. Rezar merece la pena y la misa merece la pena, porque es vivirnos en el Espíritu de Jesús resucitado. ¿Una preguntita más, Raquel? ¿Hay alguna pregunta ahí colgada? No, para acabar, se nos acerca la hora que es la catedral del centro. Vas a venir en julio haciendo un retiro. Nos has hablado del retiro ecológico en Celori. Sí, Celori, sí. Que nos ponen realmente para votar las fotos del sitio, efectivamente, todo parece que nos ha estado, yo creo. ¿Alguien lo ha visto? Ha estado allí. ¿Y qué nos cuentas? ¿Cómo nos invitas a que vayamos a la casa y nos apuntemos a hacer un retiro ecológico en la Quinta Julieta? ¿Que merece la pena de hacer un retiro ecológico? ¿Qué nos aporta? O sea, lo más importante de un retiro es lo que pasa en nosotros, ¿no? En lo que pasa en la persona que hace el retiro. Eso es lo más importante. Digo, el otro pues, lo intenta, ¿no? Pues una presentación, dar un material. Y yo creo que es como mucho de lo que hemos dicho hoy, así, todo seguido, como llevarlo más despacio y pasarlo por la vida de uno, ¿no? El cristianismo tiene una dinámica de encarnación que es muy importante. Jesús se encarna. Entonces, la fe necesita encarnarse, es decir, pasar por nuestra vida. Que no hablemos de la vida de otros, que no hablemos, sino que hablemos de nosotros, ¿no? Y de nuestra relación con Dios y de cómo es nuestra vida. Entonces,